Vamos allá. Descubrí por qué todos odian a estos protas de anime. Un día estaba aburrido, tirado en el Buena, sofá, Gotex. y me apareció en Instagram una publicación de estas que te pone la evolución de los protagonistas de anime. ¿Lo escucháis bien o lo escucháis un poquito bajo? Es que me da la sensación de que está un poquito bajo. ¿Cómo lo escucháis? ¿Puede, Josué? Ya menos 2 grados. Algo del tiempo, ya sabes, Buena la típica que temperatura. te pone a Goku chiquito con uno de poder y luego Goku con el ultra instinto para que veas lo que ha evolucionado. Y yo, que tengo una mente muy turbia, decidí que aquí había contenido, se comía carne, familia. Y se me ocurrió que podía hacer un vídeo de los protagonistas más odiados de todo el anime. Y yo sé que probablemente va a aparecer en este vídeo algún que otro protagonista que puede que sea incluso tu favorito de todo el anime, Bajo, que te ¿se guste un escucha montón. bien? Lo subo al tope. Y todo eso. Pero ¿Así olvídate, bien? porque en este vídeo vamos a desmontarlo por completo. Vamos a explicar Sé que por debo cada 20 unidad de sentadillas, este ¿sabes cuál las totalmente hago? odiado. Voy a dar mis motivos personales por los cuales yo también puede que lo odie o en una parte no me guste, pero sobre todo vamos a tratar de ser objetivo y vamos a sacar los puntos malos de cada protagonista. Si vas a ser un llorica, tetón, que realmente te vas a poner a insultar en comentarios, por favor abandona este vídeo. Pero si tienes capacidad crítica y estás dispuesto Siempre van a tus llorar. creencias, No se quédate puede porque evitar. te lo vas a pasar bien. Pero créeme, te recomiendo que te agarres unas palomitas porque voy a mencionar a dos puestos concretamente que todo el internet me va a Por cierto, gente, ¿sabéis lo que me he comprado? Lo que me he pillado, que me llegó antes de ayer. Solo me he leído uno, pero me he pillado el primer, como iba a decir tomo, pero no es tomo, la primera grapa de los Absurd, del Wonder Woman, de Batman y de Superman. Me he leído solo de Superman, que es el único que me ha dado tiempo. Y la verdad es que están god, están bastante god. Bueno, al menos el de Superman. Y según me ha dicho mi colega, estos están incluso mejor. Pero el de Superman me lo he leído y me ha molado ese tema de clasismo. Me ha molado, siendo sinceros. Me los iré pillando seguramente. Me están gustando. Una Un monóculo. caja de comentarios Sí, se va a verdad, lo tenía que convertir pillar. en la auténtica guerra. Vamos allá. Puesto número 5. Luffy. Luffy es uno de esos personajes Luffy. Bueno, Luffy lo odia. Bueno, a ver si hay gente que odia a Luffy. Pero para mí odiar a Luffy es un poco odiar. Si odias a Luffy, deberías odiar un poco también a toda la, digamos, esa ronda de protas parecidos a Goku, ¿sabes? Quiero decir, típico bonachón que come mucho. Después cada prota tiene lo suyo, obviamente, ¿sabes? Pero son un poco en ese aspecto muy parecido. que si lo metes en un vídeo de estos, medio internet se te va a echar encima. Porque forma parte de una serie, probablemente el anime más grande de todos los tiempos. Incluso más que Dragon Ball, si miras los números. ¿Salió vender ese verso? Pero No lo realmente es un sé, yo protagonista sé que tiene poco, no sé nada. muchísimos problemas. A ver cómo empiezo con Quiero ir con Luffy, poco porque spoiler. realmente es que tiene tela. Lo primero que hay que decir de Luffy, y esto no es ni bueno ni malo, es simplemente un hecho, es que es un protagonista de estos super clásicos del shonen. Y con ¿Veis? super clásico me refiero a que reúne los típicos elementos como que el 90% Es justo lo que he dicho. del tiempo es tonto, que le gusta comer y come un montonazo, que es súper poderoso y que tiene un objetivo que realmente le llevará durante toda la serie y que tiene que ver con hacerse más fuerte. Pero una vez hemos dicho esto, tenemos que pasar directamente a todo lo malo que tiene Luffy. Y es que Luffy tiene un principal problema. Él está integrado en una serie que va sobre piratas. Y sí, estamos hablando de piratas al uso, no estamos hablando de... ¿Eso qué tan cierto es que son piratas al uso? ¿Cuántos piratas al uso hemos visto? ¿Otro lunes sin versus? No, no ha habido versus así muy interesante. Bueno, a ver, está el de Gribus este más adelante, pero no he visto ninguno así que dijeras tú. Me llama mucho la atención. Así que he puesto lo que más me llama la atención. No sé. Es que podría decir que la comunidad de Power Scaling es tan intenso porque son vírgenes. Que no ven cazadores mujeres. o cualquier término random, héroes, lo que sea que te inventes. Que... ya digo, de verdad en One Piece... Es decir, One Piece son piratas. Algunos sí que son piratas, pero piratas al uso, la mayoría de la gente que vemos nosotros todo el rato, no son piratas. Que realmente los personajes pues, podrían ser buenos, creo. malos, tal. Vamos, Estamos yo no lo hablando de metería como pirata, El hecho de que pirata, seas ¿sabes? un pirata ya implica directamente que vas a tener que cometer ciertos actos que al menos conlleven un poco de maldad o de egoísmo, como hacían los piratas de toda la vida, saquear, conseguir tesoros, robar, etcétera, etcétera. Y Luffy realmente es un personaje de estos que sí, el autor te quiere vender, que va por su cuenta, va por libre, y no es que sea un héroe o algo así, sino que más bien es un antihéroe. Pero en la práctica, en todo Tampoco. los arcos acaba salvando a un país, a la gente, acaba ayudando a todo el mundo y eso no casa para nada con lo que es un pirata. Te digo todo esto porque Luffy tiene un concepto muy parecido Pero es que ya digo, Luffy no se te vende nunca como el pirata clásico. Es más, quiere ser el rey de los piratas porque para él ser pirata y por lo tanto ser el rey de los piratas viene relacionado con la libertad. Es decir, si para Luffy hubiera visto el concepto de libertad en otra cosa, hubiera sido esa otra cosa, esa otra profesión, esa lo que sea, ¿sabes? Yo qué sé, ladrón de bancos mismo, yo qué sé, lo que sea, me da igual.
No sé, sin más. Que se le trata de dar a Goku en Dragon Ball. Y es que sí, todos los youtubers te van a vender que es una Pero especie de Juan Diego no tiene antihéroe nada que que va por ver. libre y que no Lo vive que para hacer comentaba la bien. personalidad. Perfecto, a lo mejor el personaje no lo piensa, pero luego en la práctica el guión hace que siempre acabe salvando a todo el mundo, acabe salvando un planeta, un país, etcétera, etcétera. Así que sí, él será un antihéroe, pero casualmente el guión siempre hace que sea un héroe, con lo cual para mí es una especie de engañabobos. Pasando directamente al siguiente problema que tiene Luffy, es que es demasiado tonto. Y esto va a sonar a simplemente un insulto vacío, pero créeme que no es así. Yo no tengo nada personal contra ningún protagonista. Cuando veo un anime simplemente me dedico a disfrutar y punto. Pero es que realmente se Parece más percibe novedante así. que Piratas. Yo no sé si a ti Sí. te gustan los protagonistas que están en el 90%. Es que, tío, en One Piece, al menos la banda principal, parece que están haciendo turismo más que otra cosa, ¿sabes? Del tiempo diciendo tonterías, ¿vale? Poniendo caras raras y que sus compañeros le peguen de lo tonto o las tonterías que están diciendo. Pero a mí personalmente, cuando veo un anime, me gusta que el protagonista se desarrolle más o menos la mayor parte del tiempo. Si al final Luffy solo va a sacar los típicos momentos buenos, esos que ponen la cara seria o los ojos sombreados en las peleas o en los momentos clave en los que todo el mundo se va a morir, pues realmente su desarrollo se me queda muy a medias. Si el 90% del Bueno, es que tiene un... ¿Cómo se llama el desarrollo este? Es que... no... ¿Es circular cómo se llama el desarrollo ese de personajes? tiempo pareces un niño de 6 años, a mí no me acabas de convencer. Pero Garp claro, no lo y supo luego criar pasa bien. mismo Garp no lo siempre, crió, como se lo decimos, dejó a cada la momentos serios, esta. o No donde me acuerdo cómo se realmente llama. Luffy tendría que hacer La alguna aportación. Pelinaranja, Naranja, ¿te demuestra acuerdas de que eso? no es para nada tonto. Sabe Aún prota más perfectamente tonto todo que lo que está Luffy. haciendo e incluso suelta Bueno, al menos frases Luffy muy sabía tochas que tenía relacionadas piernas, con no los como valores Deku. y cosas éticas. Así que realmente parece que nos están engañando un poco a todos el 90% del tiempo haciéndose el tonto. Así que personalmente lo mejoraría haciendo eso, que un poco en ciertos tramos de la serie Nah, es sean que un eso es full Oda. Quiero decir, es humor de Oda. poquito más, demuestre ser un capitán serio, ponga un poco a la gente en su sitio y no esté todo el rato haciendo el tonto. Yo sé que One Piece es una serie de aventuras, Es pero más un no símbolo con olvidemos que el concepto personajes, principal sí, es ser un pirata, sí. así que un poquito de maldad extra a este protagonista no le vendría nada mal. Y por último, lo que le critica a todo el mundo, yo no se lo voy a criticar, porque la mayoría de gente le critica a Luffy el plot armor que tiene, es decir, que siempre le salen las cosas más o menos bien, siempre se libra de la muerte, o siempre acaba venciendo al enemigo con una especie de técnica o último poder que se saca de la manga. Y yo realmente no es le que critico quedaba esto. bien. Cuando ves One Piece, basta con ver 50 episodios, te darás cuenta de que la mayoría de personajes siempre se quedan al borde de la muerte, siempre se sacan unas últimas fuerzas que le quedan en lo más. Sí, eso define el 90% de las peleas de One Piece. Literalmente, y sobre todo las de Luffy. Voy a morir. No, de repente me saco una fuerza del culo y gano. Es así. Pero bueno, es algo muy del shonen. Tampoco es algo que sea... Solo que en One Piece es más exagerado. En One Piece sobre todo es más exagerado el tema de decirte, ah, ha muerto. Ah, no, no ha muerto. ¿Sabes? Eso sí que es más criticable, pero bueno. No es tanto de Luffy, sino de la obra en general. Más hondo, siempre parece que van a Más morir, pero al tonto, final Luffy le más. curan las heridas, cosas así. Entonces, que a Es Luffy que es el le mismo pase esto, pues prototipo no deja de de ser personaje. algo que le pasa a todos los personajes de la serie. Bueno, más porque hacía Oda cálculos, decide más que los personajes no van a matemáticos. morir. Entonces, ¿cómo haces que no vayan a morir en peleas mortales? Pues que se queden siempre súper debilitadísimos, pero que de alguna manera se libren de la muerte o al final les curen. Así que no le puedes criticar solo esto a Luffy. One Piece es así. Si te gusta bien y si no te gusta, pues también bien. Y ahora pasamos directamente al puesto número 4. Boku no Hero es una serie que ha sido memeada. Mira, Deku. Nah, a ver, Deku, ya lo hemos hablado mil veces. Lo de llorar en exceso es así. Lo de que tampoco es un... No... ¿Cómo decirlo? A diferencia de muchos protas, Deku tiene la vida en algunos momentos muy fácil. Cada vez que tiene un problema se soluciona fácilmente. Eso cuesta empatizar con él. Y bueno, y siempre lo diré, en gran parte es por los fans de... Y los fans de Deku son la cosa más tóxica de internet. Criticada hasta la saciedad. Tú Porque no, realmente Josué. es una serie que puede mezclar cosas súper infantiles, como todos los colorines que tiene, un poco los diseños de los personajes y cosas así, con realmente una trama que luego se acaba poniendo muy seria, e incluso en ciertos tramos parece bastante seinen, pero la que la gente no le convence para nada es el protagonista que tiene. Y es que el problema que tiene Deku, entre muchas otras cosas, es que empieza la serie siendo un auténtico llorón. La gracia de este personaje es que no tiene un quirk en un mundo en el que todo Cristo tiene un quirk. Entonces no tenerlo significa que te van a hacer bullying o que básicamente nunca vas a cumplir tus sueños. Bueno, siempre diré, y ya lo sabéis, es mejor no tener queer a tener un queer. En este caso sería ser un héroe. Si pasamos directamente a los motivos, claro, por lo que la gente lo odia, yo personalmente te diría que son dos cosas. La primera de ellas es precisamente eso, que es un personaje miedoso, es decir, que no es una especie de Naruto, Goku o incluso Luffy, que parece que no le temen a la nada, que siempre se lanzan al peligro y todo eso, sino que Deku es un poco, como decimos, bulineable. Siempre le ha tenido miedo a Bakugo, siempre ha tenido miedo del peligro y realmente se lo piensa un par de veces antes de actuar. Y el segundo motivo por el cual la gente lo critica muchísimo es claramente porque tiene poderes regalados. Y con eso no hay ningún tipo de duda ni nada que rebatir. Literalmente, Sí. el héroe máximo
de la serie le da de comer un pelo en el capítulo 1, se lo come y ya tiene los poderes más rotos de toda la serie. Pero es que precisamente la gracia es esa. Y es que si tú has criticado alguna vez los poderes regalados de algunos personajes del anime, créeme, te entiendo bastante, porque hay muchísimos que realmente que dan un poquito de asco. Pero en esta serie la premisa es que se le debe regalar el poder al protagonista, que no lo tiene, precisamente por todos los valores y el heroísmo que ha demostrado para All Might. Entonces, la gracia de que se lo regalen es precisamente esa, que no tiene ningún poder y se le da el más roto. Se juega con esa ironía en la serie. No es como que se lo hayan regalado por un guionazo o algo así para salvar una situación, sino que precisamente el autor lo hace a conciencia y creo... Sí, bueno, ya. Correcto. Es que aquí un facto, el random endiosó tanto este anime y cuando llegaron a un punto de decir que era lo mejor de la década, no vieron que no pasaba del 6 al 5. Sí, a ver, un poco los giros es lo que es, el shonen del momento, sin más. Shonen de peleas del momento, no tiene más ni menos. Entender que lo odies por eso, hay que tener en cuenta que es el sentido de la serie. Pero sin lugar a dudas, si hay que decir el motivo máximo por el cual Deku es odiado, es porque literalmente acabó trabajando en el McDonald's. No, Ojito, no, Ojito, ahora sabemos que Deku se folló a la chica invisible. Y quien diga que no está mintiendo. Salió esto de que Deku se dedicó a hacerle fotos a diferentes personajes y la foto que le hace a la tía invisible, no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. La tía invisible, esa foto era foto de precoito o poscoito, Pero Deku, durante los 8 años que no estuvo con Uraraka, se empotró a la tía invisible seguro, Pero 100%, no lo dudéis. Es decir, Deku ha pasado de ser un cook a ser el follador. Ha hecho como la evolución de Juan Guarnizo, del Camas a Tebet. Pues Deku ha hecho lo mismo. Hombre, ahora fuera de broma, esto es canon, que son los dos anteriores, y aunque lo puedo entender, yo personalmente no odio tanto a Deku. Creo que cuando pasan las primeras temporadas ya te acostumbras a él y se me hace un buen protagonista. Puesto número 3. Si has llegado hasta este punto del vídeo, te felicito, porque a partir de ahora, que mucha gente no habrá llegado, vas a ver los 3 mejores puestos de todo el vídeo. Me va a caer un hate que flipas y realmente me voy a mojar muchísimo, así que me alegro de que puedas verlo. Ahora sí que sí, en este... Deku es el chamba, es ebrio, profesor, fotógrafo y hace conferencias, sí. Puesto número 3, vamos a ver el lado más otaku quinceañero insoportable de tu tío Jäger. Y estamos hablando de esa época en la que yo creía que Tokyo Ghoul era el... La gente odia a Kaneki. Por la mala adaptación del anime, no sé. Anime místico, el mejor anime de todos los tiempos y perfectamente puede ser una basura. Kaneki Ken es uno de esos pocos protagonistas que probablemente sean odiados más que nada por cómo el fandom los ve, más que cómo es su comportamiento en toda la obra, aunque también tiene tela con eso. Pero realmente Kaneki es un personaje que se introduce en el capítulo 1 y es un Deku de la vida, un tipo totalmente normal, bastante asustadizo y que, pues eso, es un estudiante sin más. ¿Qué pasa? Que le ocurren todos los sucesos que le A ver, en su verso tiene sentido que sea asustadizo. Es un chaval normal donde hay cosas que te comen. Ocurren con la chica con la que estaba saliendo, que resulta ser un ghoul con tentáculos que le quiere asesinar en ese momento y se acaba convirtiendo en un medio ghoul. El desarrollo que a partir de ahí empieza a tener Kaneki es sencillamente brutal, porque el tipo está totalmente traumatizado por la nueva identidad y el rol que tiene en este mundo. Recordemos que los ghouls tienen que comer humanos, es decir, más allá de que puedan ser buenos... Más como se trata del manga, ya, pero en todo caso ahí la gente odiaría al anime, No a Kaneki. Ya sabéis que solo me vi el anime de Tokyo Ghoul, así que del manga no puedo opinar. Literalmente tienen que destruir vidas humanas para seguir existiendo, y eso hace que y lo de siempre, la primera temporada bien, ya después de ahí... Una guerra entre ambos bandos. Así que el primer desarrollo que tiene el personaje al ser medio ghoul es muy bueno e incluso bastante seinen. El problema que tiene Kaneki es que si los ojos te han dado para aguantar y ver un poquito más de Tokyo Ghoul hasta la segunda temporada, te das cuenta de que sufre un cambio radical. Para mí, uno de los más guapos de todo el anime, siento sacar ese lado quinceañero, pero es que a partir de ahí vemos un Kaneki que no tiene nada que ver con su primera versión. Todo esto que te estoy diciendo básicamente ocurre en el momento en el que Jason lo tortura en esa silla. Vete a saber todas las mierdas que le hace, porque creo que yo me quedaría igual de la cabeza, pero básicamente pasamos de tener a un Kaneki principal no está que es bien, pero el anime empático, bastante buena onda, bastante tímido sí, y todo siempre, eso. No sé, ya digo, ojalá el manga no emo vengador parecido a Sasuke, que luego cambia 20 veces de personalidad, que luego se olvida por completo de su personalidad y vuelve a ser una especie de tipo con peinado de abuela, y básicamente todo eso hace que no le... Tipo con peinado de abuela. ¿Estás viendo las polémicas de la serie de Velum? No, la verdad. Es que en las polémicas de series de videojuegos me parece ver a niñitos de mamá cabreándose por tonterías, ¿sabes? Yo cuando veo polémicas me gusta que la gente se esté matando. Tienes una identidad propia a Kaneki y te salga a acabar odiándole. Pero aquí viene el plot twist supremo que no te estabas esperando, y es que si odias a Kaneki, déjame decirte que no te has leído el manga. Porque si odias a Kaneki es básicamente por la mala adaptación que tiene el anime, que se salta mil millones de escenas, no te da contexto, se inventa varias cosas, se inventa la propia personalidad del personaje y no te explica por qué es como es en cada punto de la historia, y realmente si te lees el manga es una historia normal y bien escrita, donde sí que realmente entenderías al personaje y todos los traumas que ha vivido. En algún momento tengo que leer el manga, lo haré. Si odias a Kaneki porque te has visto el anime y te parece un personaje vomitivo, en algún momento supongo de si te has leído el manga de Tokyo Ghoul y lo sigues odiando, pues no estoy de acuerdo, porque me parece un personaje bastante bien trabajado dentro del mundo traumático en el que vive. Puesto Tokyo Ghoul deberían hacerle un remake y adaptarlo bien.
Vale. Hasta el momento hemos analizado a personajes con los cuales puedes estar de acuerdo, no puedes estar de acuerdo. Algunos podrían ser tus favoritos y me quieres funar para toda la vida. Pero créeme que en este puesto vamos a analizar a uno que todos nos vamos a reír porque yo creo que todo el mundo lo odiamos y básicamente estamos orgullosos de odiarle. Y estamos hablando de Meliodas. Esto es lo más loco que vas a escuchar, pero creo que realmente Meliodas reúne todas las cosas más. Meliodas es mal diseño, muy Aristú, ser un acosador, un pedo, mala historia, mal desarrollo. No sé, se me ocurre algo más, supongo. Malas que puede tener un protagonista del anime. Y vamos a empezar por lo más básico, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, y es Pero ¿qué Pierrot carajo no le suelta pasa los por la cabeza derechos. a este protagonista Ya, putas en los primeros empresas. episodios de su anime, donde se... Tío, yo qué sé, hermano, cuando no quieres hacer algo sobre algo, yo siendo una empresa le diría a otra, mira, la haces tú, yo me quedo con un porcentaje de las ganancias y apañado, ¿sabes? Y hacerle tocamientos rarísimos a Elizabeth, que realmente, si no te acuerdas de eso, por favor, ponte el capítulo número 1 de Nanatsu ahora mismo y vas a ver el cringe que te da y lo incómodo que te pone de ver esas escenas que no vienen a cuento. Pero espera, porque no han parado los golpes para Meliodas. Lo segundo malo que tiene es lo que yo más odio en un personaje de anime, y es el mítico, estaba fingiendo, tiene una segunda personalidad. Meliodas se te presenta como el típico prota de anime bastante tontorrón e inocentón, aunque como hemos visto con Elizabeth quizá no lo sea tanto, pero luego nos damos cuenta de El diseño está decente, pero si es un enano rubio feo, ¿cómo va a ser buen diseño? su identidad secundaria. Es una mierda. Mira Scanor, eso sí que es un diseño. Mira ese bigote. Míralo. Qué portento de bigote. Por tanto, la segunda personalidad que tiene. Una personalidad en la que el tipo es Demasiado totalmente mamado, frío, sin qué bigote. sentimientos, bastante chulesco y que realmente se cargaría a cualquier personaje sin ningún tipo de miramientos. Y anda, sorpresa, hemos hablado de que tiene una segunda identidad. ¿Será que Meliodas es el hijo de un herrero totalmente normal y que no tiene poderes místicos ni es el elegido? Correcto, no lo es. Es el hijo del rey de los demonios, el ser destinado a ser el nuevo heredero y el tipo más poderoso de toda la historia. Vaya, qué casualidad, nuestro protagonista tenía que ser el elegido para tener todos los clichés del anime reunidos. Pero bueno, tú dirás, tío Jäger, si tiene ya todo esto, por lo menos, no tendrá guionazos en sus peleas, o no será una especie de Gary Stu al que todo le acabe saliendo bien al final del día. Pues efectivamente también lo tiene, ya que tiene una especie de técnica que está rotísima, incluso para los primeros términos de la serie, donde vemos que todos los personajes están nerfeados en cuanto a poder, ya que suponiendo que la escala puede ser de máximo 1.000.000 y de mínimo 1, pues los personajes en ese momento están en un 10. Pues sí, efectivamente la técnica de la que estábamos hablando es el full counter, que te permite básicamente que tú le puedes tirar una bola a nivel planetario universal a Meliodas que va a contraatacarte y te la vas a tener que comer enterita tú. Así que básicamente da un poco igual el nivel de poder que tenga Meliodas. Sí, la verdad es que el full counter estaba roto. Estaba bastante roto. Aunque diría que la mejor técnica de Nanatsu no Taizai, ¿qué sería? El cubo perfecto de Merlin, porque siempre va a repeler el ataque del enemigo. Y a sin contar deidades se y cosas. une el último golpe que le voy a dar a Meliodas, porque es que me está dando hasta penita. Y es otra cosa que odio de los protagonistas, y es que se roben por completo el show y que ellos sean un imán que toda la serie se mueve alrededor de ellos. Llega un punto a partir de esta serie en el cual no todo es Meliodas. Hay gente que odia a Meliodas, hay gente que ama a Meliodas y hay gente que no tiene nada que ver con Meliodas, pero se pone a hablar de Meliodas. En este caso los que le odiarían serían sus hermanos de nuevo, bigote no me sale en cierto modo serían los pecados capitales. En fin, que realmente si quieres escribir algún día un protagonista así, tienes que tener cuidado que te en tu habitación, le haces un burruño al papel y lo tiras a la papelera, porque así es como no se hace un personaje de anime. Puesto número 1. Jefe, si has llegado hasta aquí, te doy mi más sincera enhorabuena porque te has escuchado toda la bilis que ha soltado tu tío Jäger. Así que porfa, te recomiendo que te suscribas porque vamos a subir vídeos que no van a tener tanto hate como este y te van a molar un montón. Pero ahora sí que sí, en el puesto número 1 no podemos hablar de otro personaje que no sea Boruto. Justo aquí voy a ser muy clarito contigo. Boruto no es peor que Meliodas. Y entonces tú estarás diciendo, pero tío Jäger, entonces ¿por qué me pones a Boruto en el puesto número 1 como el más odiado de la historia? Pues realmente porque tiene dos condiciones. A ver, ser secuela de uno de los mangas más queridos de la historia, con peor calidad, expandiendo el universo con el tema de los aliens, que es probablemente lo más odiado dentro del universo de Naruto. ¿Cómo cojones eso no va a salir mal? Es que le hacen absolutamente insalvable para un fan de Naruto. Lo primero de todo es que Boruto es el protagonista de una secuela de una serie mítica. Es decir, Naruto es claramente del Big 3 del shonen y una serie absolutamente de culto por muchas fallas que todo el mundo haya comentado ya en internet. Es una serie auténticamente increíble y se puede acercar a una obra maestra si puliera varios errores. Y eso hace que todo lo que saque después sea considerado como querer exprimir un producto que ya acabó. Y este es el caso de Boruto, con su propio protagonista. El problema principal que tiene Boruto ya no es solo que sea el protagonista de un producto que a la gente no le va a gustar de serie, como es el hecho de que hagas a todos los personajes de toda la vida viejos y los releves por una nueva generación de ninjas, sino que encima sustituye a un protagonista muy mítico y amado por todos, como es Naruto, un protagonista que estaba muy trabajado y que encima tenía mucho más por dar, porque resulta que en su nueva etapa va a ser Hokage, lo cual le da un plus de importancia y, como digo, se puede desarrollar narrativamente muchísimo más, pero se le quita por completo de escena para darle el papel protagónico a un nuevo adolescente. Esto ya hace que no te mole nada porque a la gente no le gustan los cambios, yo también me incluyo evidentemente, y ahora me quitas a todo el elenco de toda la vida, que era muy bueno, por un nuevo elenco al que me tengo que acostumbrar de nuevo y que encima muchos de ellos son copias baratas de los anteriores.
anteriores. Y claro, todo esto nos Ya. lleva... A ver, es querer ganar dinero de gratis, seamos sinceros, porque Boruto, si no recuerdo mal, es de los mangas más leídos de la Shonen Jump. De la Shonen Jump que diga no, de Manga Plus, la Jump está... La aplicación de la Jump. Y creo que se vende relativamente bien, entonces, pues bueno, ¿sabes? ¿Qué quieres que te diga? Será una mierda, pero si la gente lo lee, lo ve y tal, y le da dinero a la empresa, pues bueno, pues lo voy a hacer. Ojalá, Haru. A que si eres un auténtico fan de Naruto y realmente, venga, te has comido esos primeros episodios iniciales y te has hecho a la idea de que Boruto es el nuevo protagonista y que hay que asumirlo, ya está. Y empiezas a ver a Boruto con otros ojos. Te das cuenta de que el tipo no tiene la misma personalidad ni los mismos valores de su padre. El tipo encima tiene condiciones negativas. Todo esto te lo digo porque Boruto es claramente... Bueno, a ver, que no tenga la misma personalidad, un poquito tiene sentido, ¿no? Él vive en una época de paz. un personaje Buena, que representa a la Power perfección esa frase de tiempos difíciles crean hombres fuertes, tiempos fáciles crean hombres débiles. En el caso de Naruto, él vivió una época de ninjas, de bullying y de absolutamente todo negativo que le hizo convertirse en un ninja muy fuerte y tener grandes aspiraciones. Pero en el caso de Boruto, él es criado en un contexto repleto de paz y repleto de gente poderosa que lo quiere y lo va a proteger, lo cual hace que sea un niño mimado, malcriado e incluso que recurra a las trampas. Y es precisamente el motivo por el cual la gente no lo soporta. Y es que la gente podría llegar a entender que por tu contexto seas un niño malcriado, que no va a ser tan fuerte como tu padre, que no va a tener tantas aspiraciones y todo eso. Pero cuando vieron ese capítulo de los exámenes Chunin en los que el tipo hizo trampa, a todo el mundo se le cayó por completo. Más que nada porque encima Naruto pareció humillarlo delante de todo el fandom, básicamente haciéndole reconocer que había hecho trampas delante de toda la grada. Y aunque después de decir todo esto, también tengo que admitir que el personaje mejora conforme pasan los episodios y sobre todo si te estás leyendo el manga, ya es un inicio desastroso que va a quedar marcado para todo el mundo por toda la historia del internet. Y ahora me gustaría saber tu opinión sobre todos estos protagonistas odiados que hemos mencionado en este vídeo. ¿Estás de acuerdo con todos? Bueno,